Felip, ¿qué tal estás? Buenas, buenas noches. Aprovecho para felicitarte por tu nueva paternidad Muchas y gracias. la verdad es que es muy ilusionante ver que nuestras generaciones padeleras van a continuar muchos años. Soy un aventurero, Felip. Tengo cuatro, ¿eh? Bueno, O sea, que soy un eres un aventurero. valiente, eres mucho. Oye, pues mira, felicitarte a ti también por ese cargo que estrenas, que la verdad es que, bueno, pues es uno de los buques insignia dentro del pádel nacional, sin duda alguna, con, vamos, uno de los que más empuja y con mayor número de licencias, ¿no? Correcto. Estamos en 20.000 licencias y ahora mismo estamos en conversaciones con la Federación Española para llegar a acuerdos en un conflicto heredado y que queremos darle una solución para potenciar el pádel nacional e intentar entre todos hacer una federación española mucho más fuerte Perfecto. y que sea también el buque insignia del pádel mundial, ahora que se está expandiendo por diferentes países europeos. Em, la pregunta es un poco obligada. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Si hubo elecciones y tuviste 90 votos a favor frente a 65 de la otra candidatura, me imagino ¿Correcto? que te sientes respaldado y que te sientes seguro para afrontar, bueno, con ese respaldo, ¿no? Afrontar tu Sí, proyecto de cara a estos, en principio, 4 años, ¿no? sí, es mucho más fácil ganar con una holgura suficiente y creo que era una demanda bastante extendida que hubiera un cambio en la Federación Catalana. Tenemos una pregunta. Tenemos una sección, es esta de Padel Territorial, donde vamos invitando a diferentes presidentes y en este caso, pues evidentemente esta es tu casa y puedes venir todas las veces que quieras para, bueno, contar lo que estimes. Y a todos los presidentes más o menos les hacemos una pregunta que es parecida, que es ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el pádel en Cataluña? Pero en tu caso me gustaría hacerla doble. ¿En qué situación se encuentra el pádel en Cataluña? ¿Y qué ámbitos se van a transformar, adecuar, mejorar, pues con la nueva estructura federativa? Bueno, el pádel en Cataluña es un deporte que se ha extendido muy fuertemente. Empezamos más tarde que en Andalucía y en Madrid, pero a nivel licencias y a nivel competición creo que somos punteros. Y la verdad es que se ha hecho un trabajo muy bueno y nuestra idea es seguir profundizando en este trabajo, haciendo mucho hincapié en torneos de proximidad para menores, intentando buscar un poco las sinergias que tiene el fútbol y el básquet, donde nuestros chicos de la escuela base cada semana tengan una competición donde ir a jugar. Porque tenemos un circuito de menores muy bueno, pero el 95% de los chicos y chicas de las escuelas base no tienen acceso por falta de nivel a esos circuitos y tenemos que crear unas ligas de proximidad que den pertenencia a los clubs y sirvan también de divertimento y de enganche en el pádel para que no lo abandonen yéndose a jugar a otros deportes. Por llamarlo de alguna forma, una liga de iniciación, llamémoslo así. Sí, de iniciación de menores, sobre todo muy dedicada a los menores, porque ya hay una buena liga amateur en Cataluña. La liga catalana tiene 17.000 licencias, está muy bien trabajada, está consolidada, hay que seguir potenciándola y apoyándola, pero donde tenemos ahí mucho que trabajar es en los menores, que son la base del futuro. Son los chicos que el día que estudien una carrera, el día que tengan un oficio, al final, cuando acaben su jornada laboral, irán a jugar a los clubs a pádel. Pues no sé si le conoces, que imagino que sí, tenemos un colaborador habitual. Ahora suelen ser dos. Uno es Carles Prat, que imagino que le conoces más que de sobra, una institución aquí en el pádel en Cataluña, y otro es John García Ariño. Y como has hablado de menores, pues le vamos a dar paso a John. Venga, John. John, Sí, pues, ¿sí? sí, a ver. ¿Estás? Estás, vale. Sí, estoy. Vale, vale. Sí, Felipe, Dime. sí, a ver. Sí, 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 te Sí, oye. nada, que lo primero, un placer conocerte y bienvenido a ese mundo complicado federativo. Y te deseo la mejor de las suertes para lidiar con todo, lidiarme y sobre todo lo que digo a todo el mundo, que intentemos o intentéis entre todos en el ámbito un poquito institucional, pues bueno, pues marcar unas líneas y una filosofía que sea común para todos, que seguro será para el bien común del padre, en este caso autonómico vuestro y por ende nacional. Así que mucho ánimo. Muchas gracias.
Nada. Y claro, yo de verdad que valoro mucho a toda esa gente que se mete con todo su amor bueno, a poner su granito de arena en el pádel, en este caso en el pádel catalán. ¿Cómo así? ¿De dónde viene ese Felip que dice, cago en la mar, yo quiero aquí ayudar, tengo mi tiempo, invierto mi tiempo, quito tiempo seguramente de ocio, de familia y de muchas cosas, y invierto también en seguramente una pasión también? Pero ¿de dónde viene ese Felip para que todo el mundo lo conozca? Y yo el primero. Bueno, viene un poquito de atrás. Yo ya estuve en la junta del anterior presidente las últimas elecciones que ganó. De hecho, yo hago la broma que soy el único que he ganado las 2 elecciones que ha habido en la Federación Catalana. Por discrepancias, al momento de ganar, a la semana dimití. Esperé que ellos siguieran 4 años trabajando para volver a presentar candidatura. Hace 8 años y medio que soy presidente del Club de Tenis La Salud y mis últimos 4 años como federativo he sido vicepresidente de la Federación Española de Tenis. Entonces, bueno, el tema federativo y el tema deporte siempre ha ido ligado mucho a mi manera de ser y a mi vida. O sea, vicepresidente de la Federación Española de Tenis. Cuidado, ¿eh? Sí. Madre mía, si tienes bagaje y conocimiento. Nada. Y 5 años, lo sabes todo. Y 5 años en la Federación Catalana de Pádel, antes de irme a hacer 4 años de vicepresidente de tenis. Sí, sí. Bueno, entonces, entiendo, Felip, que entonces será también una línea marcada por parte de la Federación Catalana de Pádel que bastante cercana al tenis, ¿no? O todo lo cercano al tenis, ¿no? Porque ahora... ¿Sí? Al final, yo lo hablaba con el presidente de la Federación Española hace una semana. Si no conseguimos tener un circuito nacional fuerte, no tenemos la fuerza necesaria para marcar un ritmo. Entonces, desde la Federación Catalana de Pádel, uno de los objetivos es colaborar con la española para tener un circuito que sea muy atractivo y que podamos desde la española expansionar el pádel más todavía en toda España. Entonces, yo se lo comentaba a él, hasta ahora las relaciones Federación Catalana y Federación Española no eran las mejores y nuestra voluntad es ir de la mano y crecer juntos. Yo creo que es muy importante para el pádel nacional aunar esfuerzos y que todos rememos en la misma dirección. Pero perdóname, Felip, igual me he expresado mal, ¿eh? Yo me iba, la pregunta era más allá. Ya sabes que ahora hay 2 tendencias, parece, ¿no? Esas federaciones, o incluso nacionales, muchas de ellas, que el pádel es una sección de su federación de tenis, ¿vale? O que conviven de manera independiente, Federación de Pádel Nacional y Federación de Tenis Nacional. Más o menos, ¿por dónde te manejas tú? ¿Cuál es tu idea del pádel como deporte? Nosotros, como pádel, somos federación totalmente independiente de la de tenis. Creo que en España ya nació una federación independiente. En otros países como Italia, Francia, tenis fomentó el pádel y se lo quedó dentro de su estructura. Y yo creo que hay que seguir independientemente, a no ser que en un momento dado se decida que es lo mejor para todos. Lo veo lejos, pero yo creo que hay que seguir trabajando como un deporte totalmente al margen del tenis. Sí que hay muchas cosas que se pueden aprovechar de experiencia en el mundo del tenis, pero lo veo difícil. No tengo ninguna intención de trabajar para que haya una unión tenis-pádel. Bueno, oye, lo que sí que he visto, Nacho... Sí. Perdóname, Nacho, No, tranquilo. Un segundo. No, lo que sí que he visto, un archivito que creo que me lo has pasado tú, Nacho. Oye, lo que era el glosario de la gente que te ayuda y equipo. Eso iba a preguntar yo. Perdón, mucha chavala, ¿no? Sí, bueno, realmente yo hago la broma que la Federación Catalana de Pádel no vamos a matar a los chicos. Porque actualmente hay 8 mujeres en puestos de responsabilidad y 6 hombres. Yo creo que es importante porque es una realidad que el pádel femenino ha entrado con mucha fuerza en este deporte y creo que a nivel deporte femenino el pádel ha sido el boom y hay que aprovechar que también tienen ganas de trabajar para el pádel para incorporar sus conocimientos y además tenemos jugadoras muy buenas dentro del circuito catalán y gente licenciada en INEF y presidente del club que tiene muchas ganas de colaborar y hacer crecer el pádel, que es el objetivo al final.
Sí, porque Solo quería puntualizar eso porque la verdad es que me ha dado el ojo para bien y nada, Nacho, te toca, venga, te dejo entonces. No, yo iba a puntualizar lo que estabas contando del equipo, pues que por lo que veo en este dossier, pues está Enric Sanmartí, Cristina Gomis, Edu Bainat, Baini. Vamos, que hay gente que son conocidos del pádel, pero vamos, que si nos quieres comentar un poco tú, Felip, cuál es el equipo o la estructura del equipo, pues perfecto. Bueno, yo siempre comento lo mismo, ¿no? La idea nace de Enric Sanmartí, Edu Bainat y Cristina Gomis, que después de 18 y 15 años compitiendo en las pistas catalanas y nacionales, ellos, al llegar a una edad cercana a los 40, consideran que toda esa experiencia la quieren volcar en gestión federativa. Ajá. Entonces necesitan un cabeza de turco y como Edu Bainat es socio del Salud desde muy pequeñito y me conoce, pues un día me viene a hacer la propuesta y yo les digo que adelante, que los apoyo y que les vaya muy bien. Y me dicen que no, que quieren que yo encabece el proyecto por mi experiencia federativa. Entonces, yo les pido dos cosas importantes. Una, que esté todo el territorio catalán, Girona, Tarragona y Terras de l'Ebre representado. Y luego que hayan directivos del club, porque al final nuestra federación es una asociación de clubs. Yo veía un poco que faltaba esa figura de presidentes del club o propietarios del club, como tenemos dos casos en nuestra junta directiva, donde se vive diferente que cuando no hay ningún presidente de club en una junta. O sea, los problemas que tienen los clubs, que al final son los que los mismos jugadores transmiten a sus técnicos y los técnicos a las directivas de los clubs, era muy importante tenerlo dentro del equipo. Hemos leído el dossier, este que te sonará. y en uno de los puntos pone lo que acabas de comentar, potenciar los clubes, asesoramiento legal, también la creación de una central de compras. ¿Cómo vais a ayudar a los clubes catalanes desde la federación en esta nueva etapa? Bueno, de entrada vamos a hacer unas ayudas económicas directas a los clubs de 2.500 euros porque tenemos 247 clubs, porque hemos estado en una situación de pandemia con muchos clubs cerrados y no ha habido ninguna ayuda desde la federación. Tenemos la suerte de que la Federación Catalana tiene una posición de tesorería muy buena. La conocíamos ya de antes porque acudimos a las asambleas de la Federación como presidentes de club y nuestra intención era decir, ostras, un año de pandemia, han estado cerrados, no ha habido ninguna ayuda de la Federación. Hemos perdido un poco la realidad de lo que es una federación. Al final la Federación está para ayudar a los clubes y para organizar una competición. Este es nuestra aportación económica principal y luego también en la parte deportiva generar más jugadores y generar mucha más competición, pero de calidad. No por tener mucha competición tienes mejor calidad. Entonces, de alguna manera, queríamos organizar también toda la cantidad de torneos que tiene el circuito catalán, que actualmente ronda los 3-4 torneos por semana. Y otro de los puntos que he visto, precisamente, yo creo que enlazado con esto que está diciendo, generar nuevos proyectos deportivos, ¿no? Y he visto, en concreto, me he resaltado aquí en rojo, expandir el área de pádel adaptado, la organización de una liga universitaria, que me ha llamado la atención también, y la creación de, esto sí que me ha llamado la atención, creación de la Liga de Medios de Comunicación de Cataluña. Sí, está muy claro que los clubs tienen unas horas valle donde tienen pistas vacías. Entonces, desde la federación tenemos que idear tipos de torneos o de ligas donde los universitarios, que por ejemplo van de turno de tarde, o los medios de comunicación, que son rotativos, puedan participar y llenar esas pistas que tienen los clubs. A cambio, podemos llegar a tener mucha más presencia de la que tenemos en medios de comunicación, porque al final el pádel acaba gustando y acaba creando un poco de adicción, para decirnos de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Y eran un poco los dos proyectos innovadores. La Liga Universitaria, es que hay mucha gente universitaria que juega pádel. Es una realidad. Entonces, hay que llegar a conciertos con las diferentes universidades y montar una liga atractiva para estos jóvenes, que es una manera también de desconectar con la gran cantidad de estudios y horas que tienen que dedicar al estudio. Pues tienen que tener una liga donde ellos también defiendan su universidad
y les cree también la motivación de ir a jugar por las mañanas o por las tardes, depende del horario que tengan. Ajá. Perfecto. John. Sí, nada, ya volviendo a lo mío y menores, ya sabéis, claro. Sí, no, sí, me parece perfecto. Y como bien. Y lo primero que ha dicho Felipe, ya de momento una liga de proximidad de menores, liga suena a un formato de competición que es regular en el tiempo, que genera hábito deportivo, en este caso de pádel, y eso da mucha vida y da pues una herramienta más, sobre todo también a los finalizar su escuela base. Así que de momento creo que la línea es buenísima. Todo el ente de menores y la dirección técnica o ejecutora en el ámbito deportivo, ¿hay alguna persona que ya es referente o sea, en visos? Bueno, nosotros hace una semana y media que he realizado la federación, estamos sobre todo aprendiendo muchos procesos cómo se hacían, ya teníamos nuestra visión desde fuera, en todos los técnicos y profesionales que tiene la casa y tenemos nuestras ideas y generaremos un organigrama donde cada provincia de las 4 que hay en Cataluña en pádel tenga su técnico de referencia para que vaya visualizando los mejores menores y pueda ayudar tanto económicamente como en desplazamientos, como cualquier lógico técnico. Queremos que nuestros menores, cuando van a un campeonato de España, vayan totalmente acompañados con un equipo de la Federación Catalana de Pádel que sea y que vayan en grupo. No nos gusta cuando van a un de menores fuera de Cataluña y va cada hijo con su padre o con el técnico del club. Queremos que la Federación Catalana dé la imagen de profesionalidad. Está claro. Oye, Felipe, perdona, John, comentar una cosa. También debo decir que hablabais de la transparencia en la gestión y uno de los puntos era implementar la transparencia en la gestión de la Junta Directiva web, lo previsto en la Ley de Transparencia del 19 de 2014. Entiendo que hasta no era así, o sí, lo digo por desconocimiento, pero sí que es un punto que me ha llamado la atención al tenerlo ahí resaltado. No, yo hago una matización a Pádel por el tipo de subvención menor que recibe, no tiene la obligación de cumplir la ley de transparencia. Ya. Nosotros creemos que no tenga la obligación, es muy importante que nuestros asociados, que son los clubs, tengan un área privada dentro de la web con sus claves y puedan bajar las reuniones de asamblea, los presupuestos, los jugadores becados, toda la info final son ellos los propietarios de la federación. Entonces, no era una obligación, nosotros lo queremos hacer. Creo que no cuesta nada que esa información la pueda tener, que al final son, entre comillas, los propietarios de la federación. Y dando un paso más y ahondando un poco en lo que habíais comentado antes, de la situación de tesorería favorable que tiene la Federación Catalana, otro de los puntos es recer. Y veo que pone que los beneficios económicos año tras año repercutir en las propias entidades. ¿Cómo vais a hacer esa repercusión? Y luego quería preguntarte si vais a seguir un modelo como puede ser el de la madrileña, que tiene unas acciones de gestión propias, o incluso Una federación muy afortunada porque tenemos 247 centros de tecnificación y de entreno, 247 clubes. Tenemos una experiencia del mundo del tenis muy negativa, que se llegó a 3 centros y llevó casi a la bancarrota a la Federación Catalana de Tenis y entró en competencia con los clubes. Nuestra línea es toda la tecnificación, toda la preparación, todos los torneos se hará en nuestros clubes, que al final son nuestros asociados. No tenemos ninguna intención de tener ningún tipo de propio de la federación. Bueno, me refería a algún centro de alto rendimiento también, que puede ser algo diferente a lo que puede ser la gestión de un club. Sí, tenemos centros considerados de tecnificación de menores, creo que entre 7 y 10 en cada, con convenios con club donde se reúnen los mejores jugadores de la zona y siempre instalaciones de club. Correcto. John. Menores me gusta mucho y va
Formación. Felip, cursos de nivel 1, formación continua, clase técnicos. ¿Qué idea hay por ahí? John, muy, muy rápido. Formación es igual a inversión. Si tú en tu territorio a grandes profesionales, crecerá el pádel en calidad y sobre también para formar en valores. En el mismo momento que das una formación, tenemos que implantar valores que empiezan desde abajo, ayudar al compañero en un momento de crisis, apoyarlo aunque no esté jugando bien, no celebrar en exceso los puntos cuando falla. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy bonito que, además de formar en pádel, hemos de conseguir personas. Que al final, el 95% de esos chavales no jugarán profesionalmente a pádel, o el 99%, pero habremos conseguido que tengan un nivel de pádel bueno y tengan una formación importante. O Perfecto. sea que habrá inversión en formación. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos previsto mínimo hacer 4 cursos en cada durante el 2022, 23 y 24. Nos interesa mucho tener el máximo de técnicos formados con su titulación en Cataluña. Creo que, como he dicho antes, es una inversión. Sí, señor. Y volviendo un poco hacia atrás, Felipe, o lo que has comentado, y hemos hablado sobre las relaciones con la Federación Española, hay un conflicto ahí un poco enquistado sobre las licencias y demás, y la voluntad es, lógicamente, la de crear lo que habéis dicho antes, ¿no? Un apoyo y una estructura mejor y mayor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que juntos somos más fuertes que enfrentados. Entonces hay que llegar a soluciones y hay que, sobre todo, arrimar todos el hombro y luego cada federación a defender, evidentemente, sus proyectos, pero juntos. Juntos el pádel español yo creo que hoy en día es pionero y se pueden hacer grandes cosas. Por lo que has Pienso dicho... que... Sí. Por favor. Pienso que lo más inteligente es... Te iba a comentar, perdona que te he cortado, que por lo que has comentado antes, por lo que has dicho antes, me ha parecido entender que una de las ideas era generar o crear un circuito a nivel nacional de senior, por decirlo de alguna forma, o sea, de absoluta, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad es que yo te daré mi opinión, me parece acertadísimo porque lo hemos comentado en este programa y muchas veces con John García Riño y que existe desde que acaban en la etapa de junior hasta los circuitos como puede ser el World Padel Tour, APT Padel Tour o los que fuere, hay un agujero, hay un gap, que no hay competición y la verdad es que sería súper interesante. ¿Eso es a lo que te estás refiriendo, a ese grupo de personas? Sí, pero siempre con la importancia de que esos torneos sean puntuables en una menor medida para poder acceder a preprevias del World Padel Tour. Correcto. Esa sería la clave. Porque si no, no tendrá el atractivo del que juega bien y el que quiere llegar a ser profesional y se nos irá por otro camino a intentar hacer las previas de World Padel Tour. Ahí hay que ir de la mano de la FIB y de World Padel Tour. Y si vamos todo de la mano, cada territorio, cada país puede tener un buen circuito nacional donde genere un ranking propio, donde dé puntos previos de World Padel Tour y así los chicos cuando llegan a cadete y juegan bien, ya no van a los juniors porque se quieren meter en previas. Y ese es un problema que tenemos que solucionar. Y eso lo tenemos que trabajar con World Padel Tour y con la internacional, todos de la mano, para que ellos entiendan también la necesidad que tenemos de que nuestro circuito sea potente, para hacer crecer el pádel y que llegue con más calidad. Claro, en principio la Federación Internacional, la FIB, y por su parte World Padel Tour, quiero decir, la FIB tiene sus torneos, su FIB Star, su Rise, sí. Que en cierto modo es algo parecido, solo que a nivel, digamos así, internacional, y luego World Padel Tour ha instaurado, por ejemplo, en España, también el tema de los Challenger, que ya va haciéndolo hace tiempo, organizado por Madison, pero vamos, que hasta, bueno, no ha logrado cuajar, no sé si este año será la forma, pero que no ha logrado cuajar, ¿no? Tenemos que conseguir que cuaje porque nuestros chicos jóvenes económicamente posiblemente no se pueden permitir viajar por todo el mundo para conseguir puntos de World Padel Tour. Entonces hay que tener una masa importante de torneos que generen puntos en nuestro territorio. Sin duda alguna. John, ¿qué opinas de esto? Súper interesante, ¿eh? Mira,
Pues lo de siempre, ¿no? Al final, el tejido competitivo, cuanto más tejido sea y más interconectado esté, pues es que está todo inventado, ¿no? Al final, cada uno va por su caminito, va cogiendo puntos de un sitio que le clasifica para otro y al final eso es lo que mueve el mundo. Está claro que en área deportiva, con gente como Enrique, como Eduardo o Cristina y compañía, que tienen mucha cultura del tenis y del pádel de siempre, pues obviamente pues hace un equipo perfecto para saber y tener conocimiento sobre todo de por dónde es el idílico y ya con ese idílico pues igual darle la máxima forma porque obviamente hay muchas partes que se implican en todo ello pero bueno, pues para hacer el mejor de los circuitos por el bien de todos, está claro. Felipe, se me ocurre una pregunta. Bueno, no se me ocurre, la tengo apuntada, pero bueno. De todos los proyectos que tienes encima de la mesa, ¿cuál es lo primero que quieres afrontar? O sea, o bien algo que exista y que quieres cambiar, ¿qué es lo primero en donde te quieres meter? A botas ahí y a currar. Lo que para nosotros nos surge es empezar mediados de septiembre, primeros de octubre, con el calendario escolar, la liga que he comentado de menores aficionados de proximidad, para no perder un año. Porque este tipo de liga va con calendario escolar. Y estamos en junio, llevamos una semana y lo has de planificar rápido para que en septiembre, primeros de septiembre o antes, poderlo presentar a todos los clubs, a los técnicos de todos los clubs, como un proyecto que sea apetecible para los chiquillos y para los mismos clubs. O sea, esta ahora mismo es nuestra urgencia para no perder un año. Mira, viendo los datos pues, que he colgado en la Federación Española de Pádel, de todas las comunidades, de todas las federaciones territoriales, pues bueno, hay datos lógicamente de la catalana y efectivamente la progresión de licencias ahora mismo yo creo que en 2021 son 19.914, pero el año máximo fue en 2019 con 21.508. Estamos hablando de un montón de licencias. ¿Prevés que la línea siga siendo ascendente? Ha bajado un poquito, pero ¿prevés que la línea siga siendo ascendente? Ahora mismo estamos en 20.000 y algo, ¿vale? Ajá. Y la verdad es que el post-COVID ha sido una fiebre increíble de jugar a pádel, de apuntarse a circuitos, porque la gente tiene necesidad de hacer deporte y el pádel realmente es un deporte de fácil acceso. Sí, claro. Y hemos ido aumentando licencias, lo que pasa que venimos de un año complicado, pero nos conformamos con volver a los números del 19 y sobre todo fomentar el pádel en toda su extensión. Las licencias no nos obsesionan, sí que es muy importante, pero yo creo que el que acaba jugando amateur de pádel, tarde o temprano se engancha a competir en equipos de club, que ahí ya necesita licencia, en torneos amateur, en torneos de otro nivel superior, y siempre ahí va a necesitar la licencia. Yo creo que se ha de empezar a trabajar por la base y ya vendrán los resultados. Y luego comentarte otra cosa que he visto en esos datos que me ha llamado también poderosísimamente la atención, y es el gran cantidad de porcentaje que tienes de veteranos, un 54,1 de veteranos. Senior estamos hablando de 28,3, sub-23 un 5,5 y menores un 12. Pero el número de veteranos es brutal, ¿eh? Sí. Aquí está nuestra apuesta por la liga universitaria, porque tenemos un 5 y poco, y Ajá. esto nos preocupa. Claro. En cuanto a veteranos, bueno, son muchos los que en su día no continuaron jugando a tenis y se pasaron al pádel, se engancharon en el pádel, y esta masa todavía la aguantamos. Y la gente mayor le sigue gustando porque de alguna manera es más cómodo, más social, tienes un compañero, vas hablando. La pista de tenis se nos vuelve muy grandes a depende de qué edad. Y la pelota no vuelve. Entonces, De todas formas, los senior igual había que avanzarlos un poco más, porque los veteranos, oye, todavía podemos jugar un poco. sí. El límite de edad, quiero decir. Oye, Felipe, pues mira, te voy a despedir con la última pregunta. Y es un poco aventurado, pero ¿cuándo crees tú que empezaremos a ver esos proyectos hechos realidad? Bueno, no tengo una fecha, pero es cierto que ya... Quiero decir, a corto plazo, en meses, vamos a tardar un poco más. Siempre todo trabajo tiene su ritmo, pero yo creo que va a ser una cosa que, de entrada, atención a los clubs, ya lo están notando. Estamos solucionando temas de subvención, que es mucho papeleo, y a clubs pequeños, que es un propietario, se le hace muy difícil todo este tema. Lo estamos ya gestionando desde la Federación Catalana de Pádel.
Y en cuanto a promoción del pádel y menores, lo que comentaba antes, queremos empezar mitad de septiembre, final de octubre como mucho, para no perder el tren, y el circuito catalán le queremos dar una vuelta para complementar con menos pruebas, pero de más calidad, donde haya más inscritos. Perfecto. Pues, Felip, agradecerte tu presencia. Solo una cosita, Nacho. Veo que has estudiado muy bien el currículum. Apúntate el 2008, Campeonato de España más 40, y luego me dices quién lo ganó, ¿vale? Vale. Como me hablabas de tenis, yo te digo, no, si yo en el pádel llevo recorrido también. No lo dudaba, ¿eh? Eso ha sido John, el más escéptico ha sido John. John ha sido el más incisivo con el tenis. No, oye, uno se quiere poner un poquito al día y por esa pregunta con toda su buena fe, que hablando de los veteranos y hablando del baby boom que está entrando ahora y más veteranos cada vez, sí, un pequeño consejo, creo que las normativas de las federaciones autonómicas como norma general o nacionales hay que intentar adaptarlas también un poquito para que esos de 60 y pocos también sigan teniendo su sitio para un tipo de competición también adaptable para ellos, para que no se escapen del sistema. Así que nada más, para que todo el mundo tenga cobertura y tenga la oportunidad de seguir compitiendo. Estoy de acuerdo contigo, John. Hay que reformular el Campeonato de España. La suma de edades en cierta edad está muy bien, pero yo creo que tenemos que mirar de alguna manera, hacer franjas donde solo se pueden enfrentar personas de la misma edad. Sí. Porque a veces vas a jugar el Campeonato de España, te toca un chaval de 40 con uno de 60 y la pelota va muy rápida. Entonces, claro, sí que es cierto que habría que buscar un modelo donde las parejas fueran de la misma franja de edad. Pero bueno, esto ya es un poco normativa española. De ahí mucha envidia tengo también del tenis, de esos por equipos que son de más 70, de más 80, y ojo, sí señor, si está todo inventado. Llegaremos. Claro. Llegaremos. Felip, lo dicho, que, oye, esta es tu casa y ya sabes que, bueno, tenemos que hablar para que esos partidos se vean aquí, ¿eh? En esta casa, en la Liga Sport TV. Así que hablaremos. Ahí te tiro la cámara. Hablaremos. Oye, esta es tu casa, estás invitado y cuando quieras y tengas algo que decir, tienes las cámaras abiertas para ti. Ha sido un placer, ¿eh? Y sobre todo, gracias porque ha sido un poco a saltacaballo. La verdad es que te invitamos ayer un poco así rápido, pero la verdad es que ha sido todo un placer tenerte aquí. A vuestra disposición. Muchas gracias por la invitación y un saludo para Juan Alday, que creo que lo tenéis ahora de siguiente invitado, que es un técnico que conozco yo desde hace muchos años. Venga, Felip, hablamos pues. Gracias, Felip, y suerte. Gracias. Suerte, muchos éxitos. Un saludo. Hasta luego.